29, Epílogo 1.0. Justo en el momento en que Rebeca, la hija de Jonathan, daba a luz, su padre ya estaba muerto, pero todavía el gobierno de México no había dado la noticia sino hasta el día siguiente. La mujer del médico, Isabel, estuvo llamando a su marido todo el día pero no le había contestado, además de que Gerardo tampoco estaba a la vista. Ana, la mujer de Gerardo, no le había dicho a dónde había ido su esposo, guardando así la discreción que su marido le había pedido. Fue hasta que Jesús llegó a la casa de la del Valle, que supo la muerte de su esposo a manos del médico, mientras que en el hospital nacía el nieto varón de Jonathan. Rebeca no había dejado de preguntar por su padre, pero al final pudo olvidar aquel detalle al ver a su hijo por primera vez, sano, activo y grande. Cuando supieron por fin la labor macabra del padre de familia, tanto la hija como la madre quedaron en shock. Fue algo que las tomó de sorpresa. Nunca esperaron que ese hombre tan recto y bondadoso fuera un asesino terrible. Fue Jesús el que se tomó el tiempo, cuando ya había muerto Selena, de ir a visitar a las mujeres para darles los detalles que ellas desconocían. Las mujeres escucharon con asombro las revelaciones que Jesús narraba acerca de la naturaleza de Jonathan, pero sin decirles los detalles mórbidos ni decirles que aquel hombre había sido un vampiro. Esas mujeres no necesitaban saber esas cosas, ya habían sufrido suficiente y Jesús lo sabía, pero también sabía que las personas que han perdido a un ser amado necesitan entender por qué pasaron las cosas y así poder tener un cierre, poder superar y sanar la muerte del ser querido. Jesús no se guardó las palabras que Jonathan le había encargado transmitir a su hija y esposa. Eso les dio algo de consuelo a las mujeres, sobre todo a Rebeca, la cual siempre recordaría con amor a su padre, no importaba lo que los demás pensaran. Ana pensó al principio en salir de aquella casa huyendo, pero Jesús la había convencido de que la mujer del médico era perfectamente inocente, que todo había sido hecho por Jonathan en secreto. Isabel un día le dijo a Ana: sé de sobra que el hecho de que estés aquí es difícil para ti, pero me siento responsable en parte por lo que hizo mi marido, por eso quiero decirte que el departamento que habitas es tuyo, lo puse a tu nombre, puedes hacer con él lo que quieras. Es un gesto que intenta demostrar lo mucho que lamento que hayas perdido a tu esposo y que reciban una compensación tú y Camilo. Estos son los papeles al respecto, pero esperaba que me hicieras compañía, que pudiéramos tener una amistad unida por la pérdida. Yo también perdí al hombre que amaba, había dicho Isabel con sinceridad. Ana, la viuda, supo que aquella mujer era sincera y con un corazón enorme, que le había tocado una vida dura en adelante. Sí que decidió pensar la oferta y con el paso de los días, Ana pudo encontrar la paz y su lugar en el mundo en aquella casa. Con el tiempo aquellas dos mujeres viudas se hicieron amigas y compartían momentos con pláticas amenas y se apoyaron mutuamente. Pasó un año cuando Isabel recibió a un hombre que rayaba en los 50 años, iba para recibir terapia de tanatología, para superar la muerte de su esposa con la que había vivido desde hacía 20 años y había muerto por cáncer de mama. Era un hombre inteligente, bien parecido pero sin preparación académica, que hizo dinero con puestos de tortas en toda la ciudad. El hombre aquel miró a Isabel, que era guapa pero tenía un aire triste siempre. Pensó que así debería de verse él mismo. Le gustó aquella mujer con modales refinados y cultura que él no tenía, además que era guapa y las canas en el cabello sin teñir le sentaban bien. Fue algo muy natural que ellos dos terminaran juntos, que se enamoraran, y fue así que Isabel supo por fin lo que era ser amada con pasión, con fogosidad, con ardiente deseo. Alcanzó a tener un hijo varón como siempre fue su sueño. Así supo que no habían tenido más hijos, ella y Jonathan, por cuestiones de él, no de ella. Fue feliz con su esposo, su hija, su nieto y su hijo pequeño. Se lo merecía. 2. Rebeca y Manuel criaron a su hijo con amor. El niño era hiperactivo y fue pareciéndose más con el tiempo a su abuelo, que a su vez Jonathan había sido idéntico a su padre, Milton. Le pusieron por nombre Ángel, en honor a la bisabuela. Así creció aquel niño con obsesión por resolver problemas, jugando videojuegos para mayores de edad, con acertijos difíciles que a los adultos les costaba trabajo resolver. Manejaba los dispositivos como teléfonos, tablet o PCs, con soltura, descubriendo el mundo desde temprana edad. Tenía obsesión por coleccionar cosas. Había coleccionado rocas que encontraba en la calle o la escuela. Cuando estuvo satisfecho empezó otra colección de discos compactos y LPs, de música. Su madre Rebeca le dio la colección enorme de discos del abuelo. Así Ángel pudo conocer la música y eso lo hizo un melómano.
Se la pasaba con los audífonos de alta calidad, escuchando música que lo transportaba a lugares incógnitos, lejanos y oníricos. Empezó a tocar desde muy joven la guitarra y cuando no pasaba de los 12 años ya era un guitarrista experto tocaba de oído las canciones más difíciles. El solo de guitarra de la canción, Comfortably Numb, lo tocó un día y los padres se maravillaron que un niño pudiera tocar esa pieza tan compleja. Ángel nunca supo que aquella canción era la favorita de su abuelo. Se hizo un lector cautivo leyendo los libros de su abuelo, así pudo conocer todas esas historias tan maravillosas, pero no tenía alma de poeta, no como Jonathan cuando menos, su alma estaba dedicada a la música, pero entre todos esos libros encontró un pequeño libro roto, era la primera edición de Pedro Páramo, miró que estaba autografiado, investigó sobre aquel libro y supo de su valor e importancia, lo pegó de lo roto, lo arregló y lo leyó por fin, así supo aquella historia tan sublime e increíble que habitaban esas páginas, lo guardó para sí mismo hasta el día que murió. Cuando había estado en la primaria había conocido a una niña con la cual se hizo amigo, fue algo natural y lleno de emociones, aquella niña se llamaba Lisbeth, a partir de ahí fueron inseparables. Siempre se juntaban en el recreo mientras que Lisbeth le compartía su desayuno a Ángel, compuesto por un sándwich de jamón y una leche saborizada de chocolate, pues, Jonathan a pesar de recibir para su desayuno una cantidad generosa, solía gastarlo en discos que compraba en las plazas comerciales o los pedía en alguna tienda en línea. Así estaban cuando Lisbeth miró a Ángel que estaba con sus audífonos puestos escuchando música, le pasó una mano por enfrente para que la mirara, tan ensimismado estaba que no se había dado cuenta que Lisbeth estaba a su lado, esperando a saludarlo mientras estaban sentados en una banca del colegio privado al que asistían, con un árbol frondoso y verde que les daba sombra. Perdón Liz, estaba clavado escuchando el nuevo disco de Radiohead, es toda una experiencia, dijo Ángel quitándose los audífonos para prestárselo y ella viviera esa experiencia. Lisbeth tomó los audífonos, se los puso y pudo sentir esa música, a ella también le gustaba esa banda inglesa. «Guau, qué padre está, me lo pasas luego, quiero escucharlo completo», dijo Lisbeth a Ángel. Sí, en la colección de mi abuelo encontré los primeros 3 discos de Radiohead. Los de ese tiempo, en CD, hechos en Estados Unidos, todavía sirven, ¿puedes creerlo? Había dicho animado el niño de 10 años. Me los prestas luego, pero, no veo que hayas traído tu desayuno ni te compraste nada, dijo la niña preocupada de que su amigo no hubiera desayunado, pues esa situación pasaba a menudo. No traje nada, junté dinero para comprar este álbum, este disco, me quedé sin dinero, dijo pero sin lamentarlo. Lisbeth estiró las manos para que Ángel tomara su sándwich y la leche y así compartir su desayuno. Gracias Liz, dijo Ángel dándole una mordida al sándwich y dándole un sorbo a la leche saborizada de chocolate. Lisbeth lo miraba con simpatía, con amor. Te compuse una canción, dijo Ángel animado. ¿En serio? ¿Otra? Dijo asombrada Lisbeth. Sí, quedó chida, muy buena, me quedó bien el solo de guitarra, mis papás dicen que cuando termine la prepa me meterán al conservatorio de música, pero yo quiero tener una banda de punk rock, dijo el niño. Para cuando tengas tu banda de punk, te harás famoso y ya no me vas a querer hablar, dijo Lisbeth con algo de tristeza. Ángel la miró como si estuviera loca, le dijo. ¿De qué hablas? Tú estarás conmigo siempre porque serás mi esposa, dijo convencido, con el tono que había usado el abuelo en circunstancias similares. Lisbeth lo miró con una sonrisa coqueta y le dijo. ¿Nos casaremos? Sí, recorreremos el mundo en mis giras y conciertos. Ahora está de moda que las parejas no se casan, solo se van a vivir juntos, yo quiero casarme de blanco, mi mamá tiene una foto muy bonita con su vestido, quiero casarme así, dijo la niña. Claro, te compraré el mejor, el que tú quieras, yo también quiero casarme contigo, no nada más vivir contigo, dijo Ángel con la misma voz decidida. Lisbeth le creyó. La vida de aquella pareja de amigos siguió creciendo con los años, repitiéndose la promesa de casarse cuando fueran adultos. Ángel estudió en el CCH Sur, mientras que a Lisbeth la mandaron al bachillerato de la Iberoamericana. El padre del joven quería mandarlo al TEC de Monterrey, pero Rebeca, su madre, quiso que estudiara en la UNAM, como había sido con el abuelo y con ella misma. Al final, Ángel agradeció haber estudiado en esa escuela que le enseñó tanto. Tuvo un amigo que con el paso de los
años fue presidente de México, conoció a los jóvenes que compartían su pasión por la música, hicieron una banda que tuvo éxito en los círculos de los bares y fiestas de la ciudad. Después grabaron un disco pagado por los mismos miembros de la banda, que era sobresaliente, la voz grave y templada y letras que Ángel había compuesto él mismo y algunas tomadas prestadas del libro de poemas del abuelo que ahora ya iba por la 10ª edición. Tenía 18 años cuando terminado el bachillerato, ya no pidió su pase a la licenciatura, se dedicó a su música que estaba en los primeros lugares en Spotify de habla hispana, pensó en cumplir la promesa hecha a Lisbeth, pues desde hacía años eran novios, perdieron la virginidad juntos a los 16 años y ahora ellos dos querían casarse, así empezaron a planear la boda que era un evento deseado por las dos familias. Fue entonces que Ángel empezó con los síntomas de la maldición, la había heredado pero ahora no tenía a nadie que lo guiara, no como Jonathan la tuvo, olía intensamente, veía con la claridad de un águila, tenía una fuerza más allá de lo que debería de tener un joven con complexión física. Pero sobre todo, empezó a tener mucha sed y hambre, la comida y agua ya no lo satisfacían y cada vez más veces, el olor de la sangre se le hacía atrayente. Fue por esa época, cuando faltaban unas semanas para que se casaran que Lisbeth empezó a tener migrañas intensas que la postraban. El joven novio sufría al ver a su novia padecer esos dolores y que los médicos no supieran qué era lo que tenía ni cómo remediarlo. Fue entonces, cuando estaba llorando en la cafetería del hospital que un hombre de unos 40 años, moreno, con pelo negro tupido, peinado hacia atrás con mucho fijador y complexión atlética se sentó en su mesa y se le quedó mirando, mientras el joven se limpiaba las lágrimas y miraba con curiosidad al hombre que se había sentado y lo miraba con seriedad. ¿Qué quiere?, dijo Ángel con algo de hostilidad, no le gustaba que lo vieran llorar. Hola Ángel, he venido a verte, no me conoces pero yo sí te conozco, dijo el hombre. El joven se le quedó mirando, le dijo. ¿Cómo sabe mi nombre? Sé mucho más que tu nombre, sé tu historia más allá de los siglos, sé de dónde vienes y por qué sientes sed y hambre, además de que la luz del sol te es desagradable, sé que tienes los sentidos alterados, fortalecidos, los de una bestia, pero sobre todo, sé por qué tu novia está enferma de dolores de cabeza, moriría, así como murió tu abuela de la que heredaste el nombre, decía aquel hombre pero fue interrumpido por el joven. ¿Quién es usted?, dijo intrigado. Él mismo se había planteado muchas veces su naturaleza y por qué pasaban las cosas que pasaban, porque Lisbeth estaba enferma, ese hombre parecía tener las respuestas. Soy Jesús Pastor, solo Jesús Pastor a secas, dijo ya sin decir la frase que lo definió muchos años. El joven sintió el impulso de alejarse, sabía quién era ese hombre cuando menos el nombre, el hombre que había capturado y matado a su abuelo, sintió miedo. ¿Eres el hijo de aquel policía que mató a mi abuelo? ¿Qué quieres de mí, matarme también?, dijo alterado. No, no soy el hijo, soy Jesús, el que capturó y mató a tu abuelo, el médico, el novio de la muerte, el mismo en persona, dijo Jesús con seriedad. No puede ser, investigué y aquel hombre se veía de unos 40 años, no puede ser él pues tendría 60 años, dijo incrédulo. Jesús suspiró y sacó su teléfono, buscó en el buscador la información pertinente y cuando la encontró le mostró el teléfono al joven, el cual miró asombrado que en la pantalla se mostraban los resultados de las imágenes de Jesús Pastor, era el mismo hombre, exactamente el mismo que tenía enfrente. ¿Ahora me crees? No tenemos mucho tiempo, dijo Jesús. Sí, te creo, ¿de cuál tiempo hablas?, dijo el joven. Es una historia muy larga, ya habrá tiempo que la sepas toda y la entiendas, pero debes de saber que tu abuela murió porque ustedes, los varones de ese linaje tienen una maldición, no pueden estar con el ser amado, mientras estés con tu novia, más sufrirá y al final morirá, como tu bisabuela, como todas las mujeres de este linaje, dijo Jesús. El joven era inteligente como su abuelo, le contestó a Jesús. Sí, lo que dices es cierto, ¿por qué mi abuela está viva? Porque tu abuelo Jonathan no la amaba y procuró nunca amarla porque eso la condenaría, pero como dije, no hay mucho tiempo, todavía puedes salvar a tu novia, puedes incluso cortar con la maldición, está en tus manos. Si quieres que viva debes irte al exilio, nunca volver con ella, con eso ella se recuperará, vivirá, pero tu hijo varón heredará la maldición, incluso tu nieto, como pasó contigo,
Para terminar la maldición de forma definitiva debes de quitarte la vida, antes de tomar la sangre de una doncella, debes de pasar la prueba, debes de sacrificarte, debes de tener sed y hambre cada vez será más fuertes hasta que no lo puedas evitar, saldrás a cazar, matarás muchachas, serás un vampiro como tu abuelo y todos los que le antecedieron, pero si eso pasa yo te mataré, sé cómo hacerlo, como maté a tu abuelo, dijo Jesús en el mismo tono. El joven a pesar de su edad supo que aquel hombre le decía la verdad, conocía a medias la historia de su abuelo y a pesar del parecido, no quería ser un ser psicópata asesino ni tener muertes en su conciencia y sobre todo, amaba tanto a Lisbeth que moriría para que ella viviera, no le importaba nada más. Tú me guías, debo acabar con esto de una vez, ella debe vivir. Jesús lo miró con simpatía, después le dijo: Ven, vamos a la azotea, allá será el lugar correcto. Antes de irse a la azotea, el joven pasó a mirar a su novia que estaba inconsciente y se despidió de ella. Te amo, hermosa, cuídate, nos veremos en la otra vida, dijo y acompañó a Jesús con paso firme. Llegaron a la azotea de ese edificio que era alto. Jesús le dijo: Es una lástima que no vivas, elige tu camino. Adelantó una pistola al joven el cual la tomó y se la puso en la sien izquierda. Adiós Jesús, dijo y apretó el gatillo decididamente. 3. Espero que ya tenga suficiente Dios, ya déjalos en paz. Gritó Jesús con algo de enojo y frustración al cielo azul. Ángel se quedó esperando el golpe seco de la bala y el negro de la muerte, pero no sucedió ninguna de las dos cosas, abrió los ojos y Jesús le hablaba al aire. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Que para anular la maldición se necesitaba que uno de ustedes se sacrificara por el ser amado, que muriera antes de tomar la sangre, la vida de otros. Por eso te di la pistola sin balas para que ese Dios mirara tu sacrificio sin morir, no es necesario que muera según yo, dijo Jesús. Ángel se quedó dilucidando lo que trataba de decir aquel hombre, pero deseando que tuviera razón. Pero tengo un plan B, siempre tengo un plan B, pon tu brazo. Ándale, dijo Jesús que había sacado una jeringa con una sustancia roja. El joven dudó. ¿Qué es eso? Es la vacuna que creó tu abuelo. Al final, en el último minuto encontró la cura. Hemos guardado esta sustancia para cuando la necesitaras, así que no seas sacatón y pon el brazo. Esta es tu herencia, dijo Jesús y el joven estiró el brazo. Jesús le inyectó la vacuna a Ángel, el cual no se sintió muy distinto al principio. Después, la sed y el hambre se habían ido, la luz del sol ya no se le hacía molesta. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mejor que antes, aunque no sé si fue el sacrificio o la vacuna lo que me hizo sentir mejor, humano de nuevo, dijo el joven asombrado. Excelente hijo, excelente, dijo Jesús aliviado, descansando. Vamos a ver a tu novia, dijo al final. Fueron los dos hasta donde estaba la joven postrada por el dolor y ahora se le veía respuesta, un poco asombrada pero sin rastro del mal, del dolor. Hermosa, ¿estás bien?, gritó el joven a su novia, abrazándola y besándola al mismo tiempo. Sí, estoy sacada de onda pero bien, muy bien, como si hubiera despertado de un mal sueño, dijo Lisbeth sonriendo a su novio. Jesús miró aquella escena y no pudo impedir que unas lágrimas furtivas le salieran de los ojos. Se fue sin despedirse, dejando el diario del abuelo al pie de la cama para que el nieto conociera aquella historia, además del diario del rey Demeter. Así dio por concluida aquella historia.